son veraces. Gracias, Señor bendito. En el nombre santo de Jesús. Amén. Bueno, un caluroso abrazo, saludo para cada uno de ustedes, hermanos, que están presentes el día de hoy. El día de hoy nos corresponde hablar del lugar e importancia de la escatología bíblica en la iglesia, un tema de mucha importancia. Pero mientras las hermanas se van preparando, se van sacudiendo los nervios, bueno, todo lo que usted sabe que uno siente cuando va a exponer la palabra de Dios. Y yo quisiera compartir con ustedes unas cositas dentro del capítulo 3 de la epístola a Timoteo, la primera epístola a Timoteo. Así que quisiera, hermanos, que abramos la Biblia. Abramos la Biblia en el capítulo 3 de primera de Timoteo. Ok. Primera de Timoteo, capítulo 3. Quisiera tomarme unos minutos para hacerles ver algo de mucha importancia. El tema de la epístola es las malas enseñanzas, la herejía. Todo lo que se está hablando en Primera de Timoteo tiene que ver con ese tema. Se hace con el propósito de proteger a la iglesia. Aunque en el capítulo 20, de hecho, se hace mención de obispos o de ancianos, parece ser que los requisitos de los ancianos en aquel entonces no eran tan, ¿cómo le podrías? Tan refinados. Entonces, Pablo, en este caso de Primera de Timoteo, Tito, se toma el tiempo para hacer mención de ciertos rasgos que eran importantes para los siervos que iban a dirigir la iglesia, y lo eran importantes en aquel entonces como lo son importantes el día de hoy. Lo que sucede el día de hoy, hermanos, es que parece ser que nosotros le damos más auge o más importancia a la carisma de la persona, a la personalidad de la persona, a la manera como se ve la persona, cómo se viste, cómo habla, en lugar de pensar quizás en los rasgos, de moralidad en su vida, y por eso tenemos muchos escándalos dentro de la iglesia. Entonces, hermanos, comienza el apóstol Pablo, parece repitiendo un dicho o una palabra que era muy común a los que vivían en el primer siglo, porque él comienza diciendo palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Era un dicho decir eso, y era un dicho que tenía bastante peso, porque ser pastor, eh, ser un siervo de Dios, alguien a que Dios lo ha llamado a dirigir a otros para que vayan a Él, es un gran privilegio. Yo me acuerdo que al principio de mi vida cristiana, cuando mi pastor, que era mi mentor, nos enseñaba a nosotros cómo exponer la palabra de Dios, el amor que deberíamos de sentirle a la palabra de Dios, él nos decía: yo les digo a ustedes que si Dios los ha llamado a predicar, no se rebajen a querer ser el rey de Inglaterra. O sea, ser rey de Inglaterra, una cosa pues bastante importante, pero no hay nada más importante que ser un siervo de Dios, sin importar las circunstancias, sin importar la escasez. Ser un siervo de Dios, ser alguien que le dice sí a Dios, a su servicio, es un gran privilegio. Entonces eso es lo que Pablo está tratando de decir. Ahora, él comienza a hablar acerca de cuáles deberían de ser los requisitos. Y como usted va a ver acá, aquí está hablando Pablo de requisitos de una vida moral. O sea, era importante tener una vida moral, mantener ese cuidado moral de su vida interno, era bastante importante. Entonces, él comienza diciendo: pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Irreprensible no quería decir que no pecara, sino que fuera intachable.
que fuera una persona moralmente cuidadosa y responsable. ¿Ok? Ahora, este hombre tenía que ser irreprensible por lo menos en 3 áreas. Primeramente, con su esposa, marido de una sola mujer. Segundo, tenía que ser irreprensible con sus hijos, verso 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y tercero, en el verso 7, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Entonces eran 3 áreas donde este hombre debería de ser irreprensible, con su esposa, con sus hijos y con los de afuera, los que no iban a la iglesia. 3 áreas bastante importantes. Podemos leer varias cosas en medio, pero esas cualidades tenían que ser sólidas en esos 3 lugares correspondientes. Hay veces que nosotros, hermanos, nos preocupamos qué es lo que van a decir a los de afuera, cómo nos van a ver, cómo nos van a escuchar hablar, cómo nos van a escuchar caminar. O sea, cuando alguien decía que la diferencia entre lo que es el carácter de una persona y la personalidad de una persona tiene que ver con esta diferencia, que nosotros mostramos nuestra personalidad cuando otros nos están viendo. Cuando otros nos están viendo, nosotros actuamos. Nuestra personalidad es de una manera diferente que cuando nosotros estamos solos. Cuando nosotros estamos solos, mostramos nuestro carácter, porque nadie nos está viendo. Allí mostramos verdaderamente quién nosotros somos. Cuando otros nos están viendo, obviamente todos somos santos, todos hablamos bien, todos nos cuidamos de no hacer o decir o vestir o actuar de cierta manera. ¿Por qué? Porque sabemos que nos van a criticar. Pero cuando estamos solos, cuando nadie nos está viendo, eso verdaderamente es lo que nosotros somos. Pues nosotros, el día de hoy, nos preocupamos más bien en nuestro testimonio de los de afuera, pero no le ponemos énfasis a las otras 2 áreas. Actuamos de una manera diferente con nuestra esposa y actuamos de una manera diferente cuando estamos con nuestros hijos. Entonces, tenemos que tener un balance. Eso es lo que quiere decir allí la palabra de Dios. Especialmente, hermanos, si usted es un siervo de Dios, tiene que tener un balance con la esposa, con los hijos y luego con los que están afuera. Ahora, me llama la atención, hermano, y yo creo que sería bueno que mirásemos a el verso 3. En el verso 3 hay algo bastante importante y curioso. Comienza el verso 3 y dice, no dado al vino. Algunas personas, cuando dicen no dado al vino, comienzan a pensar, bueno, eso es legalismo o eso ya no es práctico para el día de hoy. En algunos lugares, en lugar de agua se toma vino o en lugar de café se toma vino, bueno, yo no voy a entrar en esas polémicas, pero quiero hacerles ver a ustedes algo bastante importante. Y lo voy a invitar a ustedes, si es posible, que abran su Biblia en el capítulo 10 de Levíticos. Y allí en el capítulo 10 de Levíticos hay un principio eterno, que aunque las circunstancias, los eventos, el tiempo en el que esto sucedió fue durante el tiempo de los Levíticos y fue en el tiempo del tabernáculo de Moisés, no fue con nosotros, pero de todas maneras hay un principio ahí importante para los siervos de Dios. Y cuando yo me refiero a los siervos de Dios, me estoy refiriendo a cada uno de nosotros, porque aunque usted no lo crea, dice la palabra de Dios que ahora nosotros somos reyes y sacerdotes. En otras palabras, que sin importar cuánto usted sepa de la palabra de Dios, sin importar cuánto usted tenga en los caminos de Dios, usted tiene la presencia de Dios en usted porque el Espíritu de Dios, que es la misma persona de Dios, está dentro de su vida. Entonces ahora usted tiene que ser irreprensible de la misma manera. Entonces aquí en el capítulo 10 de Levíticos
del verso 1 en adelante, se habla acerca de un pecado de Nadab y Abiú. Habían 3 personas, o por lo menos 4 personas de gran respeto, que merecían gran respeto y gran reputación. Primero, Moisés. Moisés pues era el siervo de Dios, era el profeta de Dios, era el líder del pueblo de Israel. Pero también estaba Nadab, Abiú y el cuarto vendría siendo Aarón. Pues sucede, hermanos, que aquí en el capítulo 10 se habla del pecado de Nadab y de Abiú. Vamos a ver cuál fue el pecado de Nadab y Abiú. Dice la palabra de Dios: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Interesante. Interesante eso, hermanos, porque era fuego, nada más que era fuego extraño. ¿Pero por qué era fuego extraño? Bueno, algunos han sacado muchas enseñanzas acerca de esto para aplicarlo a la iglesia, el fuego extraño y esto y lo otro. Bueno, básicamente el fuego que ellos tomaron no fue un fuego que venía de adentro de los atrios, dentro de lo que era el tabernáculo. Para aquellos que no saben cuál era el tabernáculo era una especie de casa de campaña que estaba rodeado por lo que eran los atrios. Hacia afuera había una especie de como una pared que había sido construida, y luego adentro estaba lo que era el lugar santo, el lugar santísimo, estaban los incensarios y todo lo demás. Entonces todo lo que se llevaba a cabo dentro del tabernáculo, específicamente en este texto, el fuego, ¿ok?, tenía que venir de adentro del tabernáculo, no de afuera. Por eso se le llamaba un fuego extraño. Entonces, ellos ofrecieron fuego extraño. Pero qué raro. ¿Cómo de que ofrecieron fuego extraño si estos hombres sabían exactamente cuáles eran las especificaciones de su mandato para ser sacerdotes? Y dice el verso 2: y salió fuego de delante de Jehová, y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan, me santificaré. Observe, en los que a mí se acercan, me santificaré. O sea, cuando se acercaban, estaba hablando del sacerdocio. Y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Esa es la obra que el día de hoy, como pueblo de Dios, nosotros hacemos. O sea, la presencia de Dios está en nosotros, pero no para que nosotros brillemos, sino para que Dios brille a través de la obra que está llevando a cabo en nuestras vidas. Así es como Dios es glorificado. Dios es glorificado cuando la gente ve que nosotros somos diferentes, cuando tenemos la habilidad de poner la otra mejilla cuando se nos ha pegado en una, cuando se nos quita la capa y le damos todo para que siga adelante. O sea, el evangelio nos transforma, la presencia de Dios nos transforma, nos hace en personas totalmente diferentes en todas las circunstancias. Y entonces la gente, aunque no se lo diga a usted, glorifica a Dios porque pueden detectar algo totalmente diferente. Entonces dice la palabra de Dios en el verso 3: entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me manifestaré, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Imagínense, a Aarón le acaban de matar 2 hijos. O sea, era un siervo de Dios y el mismo Dios se encargó de quemarle a sus 2 hijos. Qué doloroso. Y Aarón tenía que continuar, pues, tenía que continuar. Verso 4. Y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Observen, nadie, o sea, las personas que no estaban llamadas a hacer este trabajo no podían entrar, porque el lugar era un lugar santo y luego estaba el lugar santísimo. No era cosa de juego.
Era cosa de seriedad. Tenían que seguir los pasos y las indicaciones tal como Dios se las había dado. Y luego Moisés les da otras instrucciones a Misael y a Elzafán. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como Moisés dijo. En otras palabras, que Nadab y Abiú tenían sus túnicas de sacerdote, tenían su vestimenta de sacerdote. Y ahora otros sacerdotes tenían que entrar para sacarlos y llevarlos fuera de donde les correspondía a ellos estar. Pero ahora ellos habían muerto ahora por causa de no entender y seguir las indicaciones que Dios había dado. Verso 6. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar sus hijos: no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Era una costumbre para el pueblo judío que cuando ellos estaban tristes se rasgaban las vestiduras. O sea, así es como ellos mostraban el luto, se rompían las vestiduras en señal de tristeza por lo que había ocurrido. Imagínense, hermanos, que aquí, porque eran siervos de Dios, Aarón, sus hijos, o sea, ellos no podían ni siquiera sentir luto porque no se le era menester, o sea, no se les era permitido, porque ellos tenían una posición en donde no era permitido, y Moisés les dice: no lo hagan, porque ustedes son diferentes, porque ustedes han sido llamados a ser totalmente diferentes, pero nosotros vamos a lamentar por ustedes. Y dice el verso 7: ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Y ahora observe, y a esto es lo que quiero llegar. Verso 8. Y Jehová habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Ahora entendemos cuál fue el pecado de ellos. El pecado de ellos tuvo que ver con haber actuado de una manera indebida, pero hay algo que aquí estaba ocurriendo. Estos dos hombres sacerdotes, Nadab y Abiú, aunque eran muy respetuosos, se habían olvidado de la reverencia a Dios. Y esto es muy serio, hermano. Muy serio. Hay ocasiones, hermanos, en que nosotros jugamos con las cosas de Dios de una manera bien pequeñita, chiquita, pero no nos estamos dando cuenta que esa cosa chiquitita se puede hacer muy grande en nuestros corazones y nos puede impedir, hermanos, avanzar en la obra de Dios por una sencilla razón: porque somos irreverentes. Somos irreverentes, hermanos. Por ejemplo, les voy a hacer una mención. Cuando en la iglesia se dice vamos a orar, es cuando la gente toma para salir a hacer sus cosas. Me voy a esperar hasta que comiencen a orar, y para caminar, para salirse del templo, para hacer sus cosas, para platicar mientras todo el mundo está orando, porque creen que la oración es cerrar los ojos y hablar. No, cuando nosotros oramos, hermanos, estamos invocando el nombre de un Dios real. Estamos hablando con Dios. Y nosotros a veces que creemos que esas cosas no son importantes. ¿Usted sabe qué? No le cae fuego a usted. No le va a caer un rayo a usted, pero le voy a decir lo que va a ocurrir. Que entre más tenemos esas prácticas, más irreverente se hace nuestro corazón. Dice la palabra de Dios que si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Nosotros no podemos ser reverentes en todo si no somos reverentes en las cosas más sencillas en la obra de Dios. Y estos hombres
Se olvidaron de la reverencia delante de Dios por una razón, porque cuando entraron al tabernáculo estaban borrachos, estaban borrachos. Por eso es que Jehová mismo habló a Aarón, le explicó. Es como, ustedes noten ustedes acá que en esta instancia Jehová no se dirige a Moisés, se dirige al padre de los dos muchachos que Jehová acababa de quemar. Le dijo a Aarón. No lo dice aquí, pero el hecho de que Dios se comunica con el padre de los que él había quemado, le dice, tú y tus hijos contigo, no beberéis vino, ni sidra, cuando entren al tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. ¿Pero por qué razón se lo dijo? Verso 10. ¿Para qué? Para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. ¿Por qué razón? Porque había otra razón más que está en el verso 11. Porque a través de lo que estos sacerdotes hacían, no solamente lo que decían, sino cómo lo hacían, estaban enseñando. Hermano, es bien fácil enseñar. Enseñar es bien fácil. Yo he visto a mucha gente que enseña, lo único que tienen que hacer es leer un papel y comienzan a enseñar como que si fueran eruditos. Se leen un libro, se leen la lección recalentada de otro. Fácil, muy fácil. ¿Okay? Pero enseñar conlleva más que decir algo. Enseñar es mostrar vida, es la transferencia de la raza, es transferir lo que nosotros hemos aprendido y lo que nos ha calado a nosotros mismos de la palabra de Dios para que otros puedan aprender. Entonces, aquí dice, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo impío, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Entonces, cuando el pueblo miraba a los sacerdotes entrar al tabernáculo y la manera como ellos tenían reverencia y tenían temor y se acercaban y ministraban todo lo que había, todo el pueblo estaba viendo. Entonces, todo el pueblo le ponía seriedad. Y si el liderato es serio, cuidadoso, moral, intachable, irreprensible, entonces todo el mundo está viendo que lo que ellos están haciendo es santo, es digno. Entonces el pueblo de Dios comienza a copiar y aprender cuáles son los estatutos y ¿cómo se llama? Y lo que el pueblo debe de ser y hacer. Entonces, hermanos, hablar de la palabra de Dios es más sencillo, pero es serio. No es tan fácil como la gente lo piensa o lo cree. En el capítulo 5 de Efesios, si ustedes lo pueden buscar, Efesios 5, verso 15 al 20 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, regresamos a primera de Timoteo y regresemos al contexto del capítulo 3. El contexto del capítulo 3 está hablando de ser irreprensible cuando se refiere a la esposa, cuando se refiere a los hijos, cuando se refiere a los de afuera. Y luego en el corazón de estos textos encontramos no dado al vino. Y no dado al vino por una sencilla razón, por lo que acaba de decir el texto. Porque nosotros tenemos que estar llenos del Espíritu de Dios.
y uno no se llena del Espíritu de Dios con otras cosas más que con las cosas que tienen que ver con la palabra de Dios, con la oración, con la alabanza, el buscar de Dios, cánticos espirituales, dice ahí. O sea, llenarnos del Espíritu de Dios para poder ser aptos y poder hacer una diferencia entre lo que es profano dentro de la obra de Dios y lo que es santo. Tenemos que tener, hermano, muchos cuidados en la manera como nosotros escogemos a los líderes. Yo estoy a punto de comenzar una clase con una iglesia allá en Reyes acerca de los líderes. Y hay veces que, hermano, que cuando nosotros decimos necesitamos líderes, comenzamos a buscar cuerpos, personas, y no comenzamos a pensar en la importancia que el carácter, que los frutos que esta persona muestra deben ser antes que cualquier otra cosa. Buscamos personalidades, buscamos personas que hablen muy bonito, que quizás hayan tenido experiencia, una infinidad de cosas, y por eso es que estamos como estamos. De la misma manera usted lo va a ver con los diáconos. Se les dice no dados, a ellos se les dice a mucho vino, pero a los obispos se les dice no dados al vino. Cuando yo fui anciano en una de las iglesias aquí en Los Ángeles, nuestro pastor nos dijo, ustedes van a ser ancianos, ustedes no pueden tomarse una gota de alcohol. No estaba siendo él legalista, nos explicó por qué razones él prefería que nosotros no tomáramos una gota de alcohol. Yo les conté a ustedes esta anécdota. Yo siendo ya anciano, muy jovencito, a mí nunca me ha gustado básicamente el alcohol, nunca ha sido alcohólico de ninguna de otra manera, no soy mucho dado a eso. Pues un hermano que era diácono, fuimos a comer una pizza, éramos 5, estábamos comiendo, y de repente yo veo que la mesera trae un pichel de cerveza y la pone en el centro de la mesa. Y yo estaba jovencito, hermano, yo tenía apenas como unos 18, 19 años y yo me asusté. Y yo le digo al hermano que ya tenía como 40 y pico de años y los demás me llevaban por mucha edad. Le digo, ¿y eso qué es? Le digo, es una cerveza, me dicen. Le digo, pero ¿quién la ordenó? O sea, ¿quién tiene esta cerveza que tiene que ver aquí con nosotros que estamos aquí sentados en la mesa? Dice, dice el hermano, pues no tiene nada que, o sea, eso no es ningún pecado. Solo ordenamos una cerveza para refrescarnos y todo lo demás. Y yo, que era bien celoso, pues ya ellos me conocían, yo le digo, pues hermanos, mire, si ustedes no quitan esta cerveza de esta mesa, yo me levanto y me voy. Pero me dice, pero ¿por qué eres tan radical, ¿cómo se llama? Y le digo, porque yo soy anciano de la iglesia. Soy anciano de la iglesia. Y aquí aquí el problema no tiene que ver con que yo me esté tomando esa cerveza o no. Aquí tiene que ver con que yo estoy a la mesa sentado con un grupo de líderes de la iglesia. Y si entra una persona nueva o débil en la fe, él no va a decir, el hermano Felipe se la está tomando, sino que todos se la están tomando. Entonces los hermanos no tuvieron ninguna otra alternativa que sacar la cerveza y comer soda y comerse la pizza. Hay veces que, hermano, parece que nosotros fuéramos legalistas, pero tenemos que ser sobrios, tenemos que saber decidir entre lo que es santo, lo que es profano, lo que es permitido, lo que no es permitido, la clase de chistes que usted va a contar, la clase de chistes que usted va ¿cómo se llama? A escuchar, las conversaciones que va a tener, los programas, o sea, todo eso. En nuestros propios hogares, hermanos, ¿cuántos hermanos desafortunadamente no he llegado y nunca hace, o sea, siempre sucede? Usted llega a visitar ciertos hermanos y usted llega exactamente cuando la escena en la película que están viendo tiene que ver con algo que es inapropiado. Y uno es prudente, simplemente no dice absolutamente nada, pero los hermanos inmediatamente detectan cuando usted está presente, hasta entonces detectan que lo que están viendo es inapropiado. Si usted no hubiera llegado,
ellos no hubieran hecho absolutamente nada, no hubieran dicho nada en cuanto a que sus hijos, que sus nietos, que los vecinos, que los chicos que están allí están viendo algo que no deben de estar viendo. Y la excusa es, son solamente 30 segundos. Hermano, en 30 segundos esas imágenes quedan marcadas por una vida en la mente de un chico. ¿Por qué? Porque el enemigo usa esas cuestiones. Entonces, tenemos que nosotros, hermanos, aunque no seamos obispos, aunque no seamos ancianos, aunque no seamos diáconos, tenemos que estar certeros de cuál es la perfecta voluntad de Dios en este camino que se llama cristianismo. Termino con esto, hermanos. El verso 14 y 15 dice algo bastante importante. Dice, esta es la clave, el texto central, diría yo, de Primera de Timoteo. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Pablo diciéndole a Timoteo, para que si tardo, sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios. Cómo debe de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, la columna, el pilar, lo que sostiene la construcción, no la construcción literal, sino que la construcción espiritual. Y baluarte, la palabra baluarte tiene que ver con el soporte que está debajo de la columna. Entonces dice que la iglesia de Dios es la columna y baluarte de la verdad, pero la verdad de Dios. Y por lo tanto, hermanos, es necesario que si nosotros vamos a contrarrestar las malas enseñanzas, las herejías dentro de la iglesia deben de haber hombres y mujeres de porte espiritual, sobrios, que son cuidadosos moralmente y son responsables. ¿Por qué? Porque representan a un Dios que es santo, a un Dios que es verdadero, a un Dios que es celoso. Amén, hermanos. Ok, por los próximos 5 minutos pueden abrir sus micrófonos. Si ustedes quieren añadir algo, quieren hablar acerca de lo que estamos hablando acá, pueden añadir más y así las hermanas se van a ir preparando mientras podemos conversar acerca de este tema que acabo de exponerles. Están abiertos los micrófonos, hermanos, así que hagan sus comentarios, hagan preguntas, lo que ustedes quieran. ¿Quién anda moviendo papeles por ahí? Ok, ¿alguien quiere exponer algo? ¿Quiere hablar? ¿Quiere decir algo? Parece que no. Yo, hermano, buenas tardes. ¿Cómo está, hermano Gabrielita? Hola, ¿Cómo está? hermanito. Aquí, mire, escuchando todo lo que estaba comentando, todo lo que nos estaba enseñando. Y la verdad es que yo siempre he partido de ese punto de que, sobre todo en la iglesia, con las cosas de Dios que son tan importantes, ¿cómo puedo, no sé qué palabra utilizar, tan así para nosotros? Pienso Amén. que deberíamos examinarnos interiormente para ver cómo está nuestra vida espiritual con el Señor, para así poder tener el valor de salir delante de hermanos de la iglesia donde nos congreguemos a enseñar la palabra de Dios, porque ¿cómo podemos predicar algo o enseñar algo si hacemos lo contrario, hermanos? Entonces, yo creo que somos humanos, esa es la cosa, pero eso no quiere decir que no podemos tratar de ser mejores, sino que tenemos que intentar y no quedarnos así, no porque no podemos llegar a ser perfectos, porque no podemos llegar a ser perfectos, pero sí podemos tratar de llegar hasta ese punto de mejorar, de dejar todo lo que a Dios no le gusta,
más si se tratan de sus cosas, de él, de tomar un ministerio en la iglesia, como usted dijo, como a veces tenemos distintas personalidades, con nuestros esposos somos de una manera, con nuestros hijos somos de otra manera, cuando estamos por la calle somos de otra manera, pero en sí somos como somos la persona que somos cuando estamos solos, y a veces cuando estamos solos, hermanos, somos terribles, y entonces es ahí donde tenemos que darnos cuenta de que nuestra vida, nuestra personalidad no es sincera, no es de verdad, estamos fingiendo, estamos queriendo aparentar o engañar a personas para que hablen solamente bien de nosotros, tal vez, pero nos olvidamos de que Dios nos está viendo en todo momento, no solamente cuando estamos solos o cuando salimos. Así que debemos tratar de cada día mejorar y tratar de alcanzar esa vida perfecta que Dios quiere para nosotros. Eso era, Amén. hermano, Ah, amén. Gracias por su contribución, hermano. Sí, cuando nosotros decidimos ser líderes, hermano, estamos diciendo, estoy aceptando una posición donde voy a ser ejemplo. Eso es básicamente lo que está diciendo. Ejemplo no solamente en lo que digo, sino en lo que hago. Entonces, hay mucha gente que no quiere soltar sus posiciones porque las posiciones dentro de la iglesia le dan prestigio, le dan un estatus, le dan una cierta posición delante de la gente y sin importar cómo nos comportemos. Decimos, Dios me perdona. Sí, Dios nos perdona. Dios nos perdona. Pero hay ciertas fronteras, hermanos, que podemos cruzar. Hay otras fronteras que no podemos cruzar. Por ejemplo, la frontera de los Estados Unidos, de México hacia los Estados Unidos, esa la cruza todo mundo. Pero la frontera de Dios tenemos que tener bastante cuidado, hermanos. Más cuando no tenemos ningún remordimiento, cuando no tenemos ningún sentido de culpabilidad de la manera como nos comportamos. Entonces ahí hay tremendos problemas, hermanos, porque la gente nos ve, la gente habla, la gente dice y dicen, ¿y eso qué es cristiano? Entonces, eso tiene tremendos problemas. ¿Alguien más quiere decir algo? Gracias, Gabrielita. mi hermanito. Pues a ¿Alguien? mí me sucedió algo parecido también ayer con una persona que le compartí. Me decía ella que prefería vivir en la ignorancia, o sea, en la ignorancia hacia la palabra, porque decía que ella ha visto a cristianos, incluso pastores, andando con alguna hermana. Entonces, lo que nosotros hacemos, lo debemos de hacer con la confianza de que tenemos fe en Dios y esta persona sí me dijo, no, es que yo no quiero escucharte porque pues la verdad para mí no he visto buenos ejemplos de ustedes. Y sí, tiene mucha razón porque no ella, sino en la palabra hay muchísimo, toda es cierta, toda es verdadera, porque sí debemos de cuidar nuestro comportamiento, nuestra forma de hablar, todo eso, hermano. Sí, lo único que sí, no le dé la razón, porque eso ellos no tienen la razón. O sea, No, el mensaje de Jesucristo, hermano, el mensaje de Jesucristo, aunque nosotros seamos infieles, el mensaje de Jesucristo todavía es fiel. El mensaje de Jesucristo todavía transforma vidas. El mensaje de Jesucristo todavía toca vidas sin importar cómo cómo yo me comporte. Dice, habrán tropiezos, pero hay de aquel por el cual se llevan a cabo estos tropiezos. Yo le digo a las personas, porque eso es lo que la gente nos dice todo el tiempo, no, es que eso es una excusa que le está dando ahí. O sea, el que yo no voy a aceptar el mensaje de Jesucristo cuando yo me encuentre en el trono blanco, enfrente del Señor, que el Señor pregunte, ¿por qué negaste a mi hijo? Y le digan, bueno, porque un pastor me dio un mal testimonio. ¿Sabe qué? Esa no va a ser excusa. Esa no va a ser excusa.
El mensaje es para todos. El mensaje es personal. El mensaje es para ti. Y ese es un mensaje para que tú cambies. No que vengas a Jesucristo porque todos han cambiado, sino para que tú seas transformado y para que tú cambies, para que Dios haga una obra en tu vida. Claro. Entonces, ese es el mensaje nuestro. Así que no concuerde con las cosas que la gente le dice en contra del evangelio, porque no es así. Uno más y comenzamos la Hermano, ponencia de nuestro hermano, hermano. Sí, hermana. hermano, en el caso que algunas personas dicen, cuando uno les quiere hablar de la palabra, ellos dicen, no, yo no quiero meterme a esas cosas porque no estoy preparado porque las cosas de Dios son delicadas, Sí. hay gente que le dice eso, entonces uno qué le puede decir en este caso. Es muy sencillo. No hay hombre. Mire, si el hombre pudiera ayudar al hombre y si el hombre pudiera cambiar solo, entonces, ¿para qué necesitamos a Jesucristo? O sea, no hay necesidad de Jesucristo porque el hombre puede cambiar solo, el hombre puede estar apto todo el tiempo para poder ir a Dios cuando Él quiera. En otras palabras, si de preparación se trata, hermanos, pues eso sería fácil. La realidad de las cosas es que no hay un hombre, uno solo, que pueda ir a Dios por sus propios actos, por sus propias estrategias, me voy a preparar para ser bueno. No, esa es una excusa para decir, no estoy preparado porque quiero seguir en lo mío, quiero seguir haciendo lo que a mí me gusta hacer. Eso es lo que quiere decir ese comentario. Cuando el hombre llega a lo más profundo de su pecado, cuando ya ve que no hay salida, entonces ya la gente, cuando le dice el doctor, ¿sabes qué? Tienes 3 meses o 6 meses, entonces la gente allí ya está preparada para recibir al Señor. ¿Por qué? Porque ya no tienen otra salida. Entonces son simplemente excusas viejas, son más viejas que Matusalén, esas excusas. Y nadie por su propia cuenta puede estar listo para venir a conocer al Señor. O sea, o se acepta o no se acepta. Y luego después que dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces de ahí en adelante comenzamos a caminar en obediencia y comenzamos a experimentar los dolores de la carne que nos dice, ven, regresa, haz lo que hacías antes, ven, mira, aquí está, te lo voy a hacer más fácil, vaya, para que regreses. Y comenzamos a actuar en obediencia y decimos, Señor, ayúdame. A todos nos cuesta, hermano, a todos. Si no fuera por la misericordia de Dios, ninguno de nosotros estuviera aquí. Nos cuesta, a todos nos cuesta. Sea pastor, no sea pastor, a quien sea, a todos nos cuesta. Todos pasamos por tentación, todos caemos en pecados, todos sufrimos los dolores de la carne y tenemos que venir delante de la presencia de Dios y pedir perdón. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Es lo único que nos mantiene como seres humanos. De lo contrario, hermano, en lugar de tener estacionamientos en nuestras iglesias, tenemos que tener pistas de aterrizaje porque somos tan espirituales que volamos por los aires y cuando llegamos a la iglesia aterrizamos porque somos unos grandes espirituales, pero no es así. Somos carne y tarde o temprano nos venimos a dar cuenta, hermanos, que pecamos, que nos equivocamos, que quizás no es un pecado sexual, inmoral, de alcohol y esto, pero tenemos un carácter que decimos, Dios mío, ¿dónde estará ahí el Espíritu de Dios en ese carácter tan podrido y tan pésimo? Pero Dios nos está transformando, Dios nos está cambiando, Dios nos está ayudando. Lo cierto del caso, hermano, es que hay una infinidad de pecados. Y cuando no conocíamos a Cristo, cometíamos muchos de esos pecados. Pero después de Cristo, aunque seguimos pecando, no es una práctica del pecado. Y no practicamos los pecados que practicábamos antes, porque Dios nos ha ido transformando y Dios nos ha ido cambiando. Pero mire, no se equivoque. La palabra de Dios se aplica a todos nosotros, se aplica a mí y se aplica a usted. No juegue con Dios.
No cruce fronteras que no puede, que puede cruzar. Oye, ¿cómo? Vuelvo y le repito, usted puede cruzar muchas fronteras, pero tenga cuidado cuando cruce la frontera de jugar con las cosas de Dios. Tenga cuidado. Tenga mucho cuidado, que eso es real el día de hoy como lo fue en aquel entonces. Bueno, hermanos, ha llegado el momento de permitirle el tiempo a nuestra hermanita Keila, quien va a ser la persona que va a introducir el tema, el lugar e importancia de la escatología bíblica en la iglesia. Espero que todos estén viendo la presentación en sus computadoras y en este preciso instante quisiera darle el tiempo a nuestra hermana Keila para que ella nos diga qué es lo que vamos a hacer en este día. Adelante, Keila. Vamos a apagar los micrófonos todos. Buenos días, hermanos, bendiciones. Vamos a estar hablando sobre el lugar e importancia de la escatología bíblica en la iglesia. Somos el grupo número 5, conformado por mi persona, por Miriam Carolina Romero, Sonia Arroyo, Sandra Romero y Gabriela Salas Ortiz. Vamos a estar hablando de distintos temas en relación sobre lo que es la escatología y cuál es su importancia, si existe el profeta hoy en día, la nueva revelación, el carácter del hombre en los postreros días y la predicción de la apostasía. En primer lugar, vamos a estar hablando sobre qué es la escatología y cuál es su importancia. La hermana Miriam Carolina nos estará hablando sobre este tema. Hermana Carolina. Sí, buenas tardes, hermanos. Mi nombre es Miriam Carolina Romero de Colombia y me corresponde hacer una presentación sobre el tema de qué es la escatología y cuál es su importancia. La palabra escatología proviene de las palabras griegas escatos, que significa último, y logos, cuyo significado es tratado o verbo, palabra vida, inteligencia o enseñanza. La escatología es la parte de la teología que estudia los últimos tiempos de la humanidad basados en las Sagradas Escrituras. En este estudio tomaremos dos de los textos de la Biblia que tratan sobre la escatología. Primera de Timoteo 4, del 1 al 5, que se relaciona con la predicción de la apostasía, y segunda de Timoteo 3, del 11 al 9, sobre el carácter de los hombres en los postreros días. Vamos entonces sobre la importancia de la escatología. La escatología es importante por las profecías escritas en la palabra de Dios que hablan sobre la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, su concepción, nacimiento, vida, muerte, resurrección, posterior ascensión al cielo y su segunda gloriosa venida y todos los sucesos que se llevarán a cabo antes de que esto ocurra. El Nuevo Testamento anuncia que la primera venida de Cristo a este mundo es el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. Mateo 1, 20, 23. Todos los eventos sucedidos en la vida y ministerio de Jesús son interpretados como el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. A continuación los mencionaremos. Su nacimiento en Belén de Judea está en Mateo 2, del 5 al 6 y estaba profetizado en Miqueas 5, 2. Su huida a Egipto, Mateo 2, 14, en Oseas 11, 1. Al ser rechazado por su pueblo, Juan 1, 11, Isaías 53, 3. Su entrada triunfal a Jerusalén, Mateo 21, 4 al 5, Zacarías 9, 9. Al ser vendido por 30 piezas de plata, Mateo 26, 15, Zacarías 11, 12. Al ser arrestado por los judíos, Mateo 26, 31, Zacarías 13, 7. Al ser traspasado en la cruz, Juan 11, 34, Zacarías 12, 10.
Los soldados echaron suerte sobre su túnica. Marcos 15:24, Salmos 22:18. Al no serle quebrado ningún hueso. Juan 11:33, Salmos 34:20. Al ser sepultado con los ricos. Mateo 27, del 57 al 60, Isaías 53:9. Su resurrección, Hechos 2, del 24 al 32, Salmos 16:10. Su ascensión al cielo, Hechos 1:9, Salmos 68:18. Ahora cedo el turno a mi hermana Keila Bonilla. Hermana Keila. Buenos días, hermanos. Soy Keila de Honduras. Les voy a estar exponiendo sobre si existen los profetas hoy en día. En Primera de Crónicas 29:29 encontramos 3 vocablos que significan profeta. Los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las Crónicas de Samuel Vidente, en este caso de Roé, que se refiere a un profeta. El énfasis recae sobre el medio por el que se recibe la revelación y una visión. En las Crónicas del profeta Natán, que se le denomina Nabi, es un profeta o generalmente un hombre inspirado. Y en las Crónicas de Gad Vidente, José, que es un contemplador en visión, también pacto, convenio, los que observan, profeta, ver, vidente. ¿Cómo se manifiesta Dios a un profeta? Se manifiesta en forma audible, que lo encontramos en Números 7:89, que nos dice: y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los 2 querubines, y hablaba con él. Y también se manifestaba por medio de sueños y visiones, esto lo encontramos en Números 12:6. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Escuchamos por primera vez la palabra profeta con Abraham, cuando Dios le dijo a Abimelech que devolviera a la mujer a Abraham porque éste era profeta y que iba a orar por él. Esto lo encontramos en Génesis 27, que dice: ahora pues devuelve la mujer a su marido porque es profeta y orará por ti y vivirás, y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Durante el periodo de los jueces, el oficio profético decayó y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Este es el llamamiento de Samuel como primer profeta. Esto lo encontramos en 1 Samuel 3:1. El joven Samuel ministraba a Jehová en la presencia de Elí, y la palabra que Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. El llamado de Samuel hacia el final de este periodo fue trascendental y fue el primer profeta en el sentido más escrito de la palabra. ¿Cuáles son los oficios de un profeta? Primeramente recibía instrucciones de parte de Dios y luego estas eran transmitidas al pueblo. Eso lo podemos ver en Éxodo 13:1-3, cuando Dios habló a Moisés para la consagración del primogénito. También el profeta discernía la voluntad de Dios para transmitirla al pueblo. Esto lo podemos ver en el caso de Daniel 4:19, cuando el rey Nabucodonosor le manifestaba un sueño que tuvo a Daniel. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi 1 hora y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren.
El profeta también, en un sentido especial, era el representante oficial de Dios en su pueblo sobre la tierra. Eso lo podemos ver en Éxodo 3:1-12, cuando Jehová le decía a Moisés sobre la aflicción del pueblo que estaba en Egipto. Un verdadero profeta enseñaba por el Espíritu de Dios y hablaba movido por el Espíritu de Dios. El mensaje que entregaba no era propio, sino de Dios. Podemos ver en 2 de Pedro 1:20-21, entendiendo primero, dice, eso que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. A menudo se levantaban falsos profetas, pero podían ser descubiertos por sus motivos mercenarios, por su disposición a decir lo que el pueblo deseaba escuchar, porque lo que anunciaba no se cumplía. En Deuteronomio 18:22 nos dice, si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere es la palabra que Jehová no ha hablado. Con una persuasión lo habló a tal profeta y no tengas temor de él. La profecía, su vocablo Nabaú, que era predicción oral o escrita. Es todo mensaje presentado de parte de Dios por orden de él, revelación especial de la voluntad y del pensamiento divino, destinada a capacitar al hombre para cooperar con los propósitos infinitos de Dios, que consiste esencialmente en los consejos, orientaciones y represiones y advertencias. Ya para concluir, hermanos, en Mateo 11:13 nos habla de que porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Con esto se refiere que las profecías se terminaron con el profeta Juan. Ya en el Nuevo Testamento nos habla de un profeta Agabo, que eso lo encontramos en Hechos 11:27-30, que hubo, y también Agabo hubo una ocasión que le profetizó a Pablo, y esto lo vemos en Hechos 21:8-14, que dice, al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas, doncellas que profetizaban, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viene a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atará los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto le rogamos nosotros y los que aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Aquí podemos ver de que el profeta Agabo, cuando le profetizó esto a Pablo ya se lo había descubierto el Espíritu Santo. Con esto, hermanos, podemos concluir que un profeta hoy en día es guiado por el Espíritu Santo, tanto al que le da la palabra como a quien la recibe. Con esto concluyo y le cedo la palabra a la hermana Sonia. Buenas tardes, soy la hermana Sonia de México. Yo voy a hablar de la nueva revelación. La escritura nos enseña que Dios ha dado a la gente la suficiente revelación para ejercer la fe. Existe nueva revelación. Revelación es la manifestación de una verdad oculta. En 1 Corintios 2:10-14
Y en Primera de Corintios 2, 10, 16, nos indica que los apóstoles les fue revelado por medio del Espíritu Santo el conocimiento enseñado. En Mateo 11, 25, 27, no hay una revelación más íntima en la Escritura. Dios no necesita dar revelación privada para ayudarnos a caminar con Él. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. En 2 de Timoteo 3, 16 y 17 nos lo muestra. La Escritura es suficiente, ofreciendo todo lo que necesitamos para cada buena obra. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto, y las declaró por medio de su ángel a su siervo Juan en Apocalipsis 1, 3. O sea que la revelación la declaró, es declarada por Dios. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto, y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Con esto concluyo. Y les paso a la hermana Sandra, creo. A la hermana, les paso a la hermana Sandra Romero, por favor. Hermana Sandra. Parece que se le ha ido la internet a la hermana Sandra. ¿Quién sigue después de la hermana Sandra? Sigue la hermana Gabriela. Ok, hermana Gabrielita, puede continuar usted hasta que regrese la hermana Sandra. Ya, hermano. Buenas tardes, hermano. Mi nombre es Gabriela Sala, de acá de Bolivia. A mí me ha tocado hablar sobre la predicción de la apostasía, que está en 1 Timoteo 4, del 1 al 5, que dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. La apostasía es apartarse de la fe en Jesucristo y seguir nuevas enseñanzas distintas a la eterna palabra de Dios, que es la Santa Biblia. La apostasía es una rebelión contra Dios, ya que es una rebelión contra su verdad. En el Nuevo Testamento, las epístolas nos advierten de no alejarnos de la verdad. Podemos leer en Hebreos 13, 7,
el 13, que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ella. La apostasía es una categoría teológica que describe a aquella persona que ha abandonado voluntaria y conscientemente su fe en Dios y concretamente en Jesucristo. En 2 de Timoteo 3, del 13 al 17, del 13 al 17, dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El apóstol Pablo le aconseja a Timoteo que siga la sana doctrina. Le aconseja que persistamos en 3 cosas, lo que hemos aprendido. Dios nos ha bendecido y somos testigos que la doctrina que nos enseñaron no es solamente humana, sino que es divina, inspirada por el Espíritu Santo. El evangelio que vivimos nos lo reveló el Espíritu Santo, pero ha usado siervos de Dios, instrumentos en sus manos para nuestra enseñanza. Hemos recibido enseñanza de nuestros obispos, pastores, de nuestros padres, de nuestras madres, que nos han enseñado esta doctrina maravillosa que seguimos. Ellos nos conocen, nos han apoyado, nos han dado la dirección de Dios, nos han alentado en los momentos difíciles, se han alegrado en nuestras victorias, se han entristecido con nuestras derrotas y hemos compartido distintos momentos. Entonces, ¿cómo sería posible que podamos cambiarnos después de haber compartido y de haber aprendido la sana doctrina divina que viene del Señor, siguiendo a predicadores o doctrinas que ni siquiera conocemos? Lo más importante es conocer las Sagradas Escrituras, ya que es toda la revelación que Dios nos dejó para nuestras vidas. La Biblia nos enseña que es la espada que tenemos para luchar. Cuando nosotros como creyentes estamos firmes en Cristo y tenemos conocimiento de la Santa Biblia, Satanás no podrá engañarnos aunque venga con la Biblia, porque también estaremos armados con la misma Biblia. Hermanos, tenemos que escudriñar la Santa Biblia y pedir al Espíritu Santo que nos revele su palabra, ya que tampoco basta con estudiarla. Que la palabra de Dios no es por saber, sino que es una revelación de parte de Dios hacia sus hijos. Tenemos que estar siempre preparados y poder estar dispuestos a hacer las cosas agradables delante del Señor. Ese era mi tema. Yo le cedo la palabra al hermano Felipe. Ok. Hermana Sandra, ¿ya estás de nuevo o todavía no? Ya estoy. Ok. Entonces, aquí está tu ponencia. Buen día, hermano. Buen día, bendiciones a todos. Soy la hermana Sandra de Honduras. Le doy gracias a Dios por el que nos brinda de leer y compartir su palabra. Les hablaré sobre la importancia de los hombres en los postreros días. En primer lugar, pues debemos saber que vendrán tiempos peligrosos. Tomamos en el texto en 2 de Timoteo 3, del 1 al 9. Vemos claramente lo que la palabra de Dios nos dice acerca de esto, que vendrán tiempos peligrosos.
El carácter del hombre lastimosamente se transforma para mal. Hombres que aún dentro de nuestras iglesias, congregaciones, o que no conocen de Dios, simplemente. Y son estas algunas de las características que leemos en su palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, o sea que no tienen compasión por otros, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. También, bueno, de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. ¿Verdad? Son hombres que resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Resisten a la verdad, reprobos en cuanto a la fe, y son insensatos. También podemos tener, ¿verdad? Tenemos la otra parte también que Dios nos dice en su palabra sobre lo que es el carácter de un hombre de Dios. En primera de Timoteo 6, del 11 al 21. Del 11 al 21. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, sigue la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio septiterno. Para también el carácter de un hombre de Dios también es su servicio a Él. Es un hombre maduro espiritualmente. También es un hombre que está relacionado con las Sagradas Escrituras, como lo han mencionado mis otras hermanas. Bueno, se le fue la internet a nuestra hermana, parece ser. Cuando ella ya tenga, va a regresar. Y toda a fin, perdón, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para todo. Esto es lo que
es en sí de la presentación que me toca exponerle ante ustedes, ¿verdad? Amén. Amén, hermana. Ok. Muy bueno. La felicito a todas ustedes, hermanos, por el buen trabajo. Este es uno de los temas más difíciles de todas las ponencias. Hablar acerca de lo que tiene que ver con el nuevo conocimiento, las profecías, el carácter de los hombres en los postreros días. Es interesante. Cuando la hermana estaba hablando acerca del carácter de los hombres en los postreros días, se me vinieron dos cosas que han estado ocurriendo ya por varios años dentro de la iglesia. Algunos de ustedes lo sabrán, algunos de ustedes quizás no lo saben. Pero desde que la música se convirtió en un profesionalismo dentro de la iglesia, donde comenzaron a nombrarse los siervos de Dios que ministraban a Dios y a su pueblo, se comenzaron a nombrar artistas. Usted sabe eso, de que muchos de los cantantes que cantaban anteriormente y que ministraban al pueblo de Dios como parte de su adoración a Dios, ahora ya no son conocidos como cantantes, son conocidos como artistas. Comenzaron, hermano, a permitirle a hombres de mal carácter, o sea, cuando estamos hablando de mal carácter, estamos hablando de hombres que no conocen ni siquiera a Dios, pero comenzaron a entrar al negocio de la música. Eran hombres ávaros, hombres que vieron la posibilidad de hacer dinero y comenzaron a darles contratos a estos cantantes dentro de la iglesia que tenían bastante alcance para el pueblo de Dios, y les dieron contratos y cambiaron todo. No solamente cambiaron el que eran adoradores de Dios, sino que los convirtieron en artistas. Las letras de las canciones comenzaron a cambiar. En lugar de ser adoración y alabanza, comenzaron a convertirse en cantos transicionales. En otras palabras, que usted los puede escuchar en una difusora mundana y a la gente que no conoce a Dios le va a gustar porque hace alguna mención de algo que tiene que ver con Dios. Y cuando ya la trae a la iglesia levanta las manos y comienza a creer que es una adoración cristiana, o sea, un negocio redondo. No solamente hicieron eso, sino que comenzaron a cambiar los ritmos. Los ritmos. Yo no tengo ningún problema con los ritmos, hermanos, que sea un, un merengue o que sea una cumbia o sea, ese no es el problema. El problema es el sincretismo que se introdujo con el propósito de vender más géneros de una misma canción. Me explico. Por ejemplo, teníamos cantos en aquellos entonces que eran himnos, que eran canciones que mostraban una piedad, que mostraban una reverencia a Dios. Usted la convierte en un merengue. La convirtió en un merengue no con el propósito de simplemente darle una nueva cara al canto, sino que con el propósito de que aquellos que simpatizan con el merengue la compraran. Entonces comenzó a introducirse toda esta clase de sincretismo dentro de lo que es la música, y entonces ahora tenemos infinidad de géneros de música dentro de la iglesia: la cumbia, la ranchera, el merengue, la bachata, la salsa, el rock and roll, todos esos géneros, hermanos, y se ha hecho con el fin de vender más música, a tal grado que ahora estos llamados cantantes o artistas tienen contratos millonarios en la industria de lo que es la música, y todo por el carácter de los hombres en los postreros días. Y una de las cosas que me llama la atención es que son ávaros. Existe otra cosa que ustedes quizás no saben, pero dentro de lo que es la iglesia, ahora las iglesias se están estableciendo como corporaciones, en donde hay una junta de líderes que son los dueños de la iglesia. Y entonces lo que hacen es que invierten todo lo posible para crear una iglesia emergente donde exista colorido, donde exista tecnología, donde haya servicio para los hijos, para los abuelos, para las mujeres, para los hombres, y eso hace que la iglesia crezca y se vuelva emergente. Cambian el mensaje con tal de atraer y traer a la gente de la comunidad e invitarla a que vengan con cualquier versión
de la iglesia. Ya media vez la iglesia está establecida, tiene muchos miembros, se les ha enseñado acerca de la ofrenda, se les ha enseñado con referencia a dar. Entonces lo que hacen es que venden la iglesia y toda su membresía por una cantidad de dinero que corresponde al gran negocio de la venta de las iglesias el día de hoy. Eso está ocurriendo. Eso es muy común ya dentro de aquí en los Estados Unidos. Se lleva a cabo, hermanos. Hay una línea de pensamiento en algunos emergentes que creen que el Nuevo Testamento todavía se está escribiendo, o sea, de allí viene la nueva revelación, que todavía se está escribiendo y por lo tanto es necesario traer nuevos sentir, nuevas guías que Dios está dando para su pueblo. Se habla acerca de las atmósferas, se habla acerca de los tiempos, se habla acerca de las 3 unciones, 4 unciones. ¿Qué cuántas unciones, hermanos, hay el día de hoy? Y si yo tengo 10 unciones, voy a encontrar rápidamente a alguien que tenga 15, porque estamos hablando de las unciones, de los tiempos, de las atmósferas que se manifiestan dentro de nuestros templos. Hablaba con una persona el otro día en uno de mis estudios y me decía, yo, hermano, he sido testigo ocular que cuando la presencia de Dios se manifestaba en mi iglesia, caían unas especies de hojitas, unas cosas que parecían oro, porque la presencia de Dios se manifestaba. O sea, hermano, ese es el tiempo en lo que estamos viviendo, hermanos. Yo no dudo, créame que no lo dudo, porque aquí se ha visto cualquier cosa, que esas cosas de una u otra manera tengan algunas máquinas, tengan algunas cosas donde avientan cositas para que la gente comience a creer. Había aquí hace muchos años un señor que se llama Peter Popoff. Peter Popoff. Ese señor hace muchos años yo lo miraba. Su artimaña era que tenía tremendas campañas. A él le ponían un micrófono chiquitito aquí en su oído, y antes de entrar la gente ponía su petición, su nombre, su dirección y la petición que decían, y la petición decía, quiero que ore por Silvia, mi prima que tiene cáncer, y estamos orando por oración. Y la gente ponía sus peticiones. Bueno, pues cuando el señor Peter Popoff se ponía a hablar, como decía unas 2, 3 palabras que no tenían nada que ver con la Biblia, y luego alguien allá atrás le decía, la señora tal y tal vino porque su prima tal y tal tiene cáncer, y se lo decían. Y entonces de repente él paraba a todo el mundo y les decía, hermanos, el Señor me está revelando en este momento. Hay una persona aquí que comienza su nombre con S. Silvia, Dios me está mostrando que tu prima que tiene cáncer en la pierna, y se levantaba la señora. ¡Oh! Sí, Dios se lo reveló. Y entonces ya la mujer pasaba adelante toda bien tocada por lo que Peter Popoff estaba diciendo. Hasta que un día un camarógrafo y una compañía se dedicó a tratar de probar de que este hombre era un fraude. Le pusieron cámaras, le pusieron todo, y lo pasaron por la televisión mostrando el fraude que era. ¿Usted cree que él terminó de hacer eso? No, hasta el día de hoy, después de 30 años, todavía Peter Popoff, a la 1 de la madrugada, 2 de la madrugada, cuando hay mucha gente que está deprimida y enciende la televisión, ahí está, viendo los grandes milagros de Peter Popoff. Eso no se termina, es el carácter de los hombres en los postreros días, que por amor al dinero harán mercadería de vosotros, dice la palabra de Dios, son ávaros. Ok, hermanos, le voy a dar el tiempo a cualquier otro que quiera hablar acerca de esto, que quiera compartir. ¿Alguien más, hermanos? Hola, hermanos. Sí, hermano.
Sí, no como consulta, quizás como comentario acerca de lo que usted estaba hablando. Le ha quedado claro de que habitualmente gusto de escuchar los himnos que escuchaba cuando era niño. Este, y creo que ni usted, ni yo, ni los hermanos que nos acompañan somos exactamente arcaicos en nuestra forma de ver el Evangelio, ni de gozarnos en la presencia de Dios, sino que por el contrario hay gozo en nuestro corazón, hay una expectativa del renuevo de Dios en nuestra vida. Sin embargo, con respecto al tema específico, la alabanza, en la experiencia personal que el Señor me dejó vivir, le cuento que yo de niño aprendí a tocar el folclore argentino, ¿verdad? Son unos ritmos muy característicos de las distintas regiones de nuestro país. Hay cueca, hay chacarera, hay samba, hay chamamé, balsecito criollo, gato. Hay distintos ritmos y los llamamos folclóricos, ¿verdad? Son de distintas regiones. Y en una ocasión eh, el Señor me dio la oportunidad de componer alabanzas en esos ritmos. Y esas alabanzas yo las he podido compartir en distintas congregaciones cuando he ido a visitar o mismo en la congregación donde yo disfrutaba la presencia del Señor en las antiguas asambleas de Dios. Y se daba una oportunidad a los hermanos y bueno, uno sentía la necesidad, el gusto de compartir con los demás hermanos en la presencia de Dios esa alabanza que el Señor nos dio para que nosotros hagamos en privado. Hay un gusto personal, es un lenguaje, es una forma específica en la cual uno le habla al Señor en el gusto y en la forma y casi le diría en un idioma en el que el Señor conoce el corazón de uno. Algo que es gracioso para mí, una expresión graciosa, posiblemente en otro país no sea gracioso, pero el Señor tiene, Él es omnisciente, Él todo lo sabe y Él todo lo conoce, y entonces Él se goza con nuestra alegría, con nuestro gozo que estamos en su presencia. Y yo creo que es ese el carácter de los hombres de los posteriores días, que no han sabido respetar la santidad en la presencia de Dios y se han vuelto profanos, porque aquellas cosas que se suponían que eran alabanzas privadas, personales, que uno sí las puede compartir, pero no son alabanzas congregacionales, no son melodías o ritmos propios para compartir congregacionalmente, donde todos los hermanos debemos, como dice el apóstol, ¿verdad?, desarrollar una misma mente, un mismo lenguaje, un mismo parecer. Entonces, si a mí me gusta el rock y yo voy por la línea del rock y pasa un hermano y hace un vals, wow, no lo quiero ni escuchar. Y ahí empieza una ruptura, una división. Hay mucho ruido en la iglesia. Bueno, hay algunos que se van a molestar. Oh, ese hermano pasa y no se le entiende ni lo que canta. Bueno, pero si pasa solito, bueno, es mi hermano, yo lo amo. Ahora, si es a nivel congregacional, el grupo de alabanza, o no sé cómo le llaman en algunas iglesias, los grupos de alabanza, de la congregación, y hacen esta alabanza. Y bueno, uno a veces lo continúa, lo sigue simplemente por no manifestarse siempre como quejoso, ¿verdad? Sin embargo, creo entender de que hay alabanza que es congregacional, que es propio de que la iglesia lo comparta en su conjunto y todos participar. Y hay alabanza que son de tipo personal, individual, íntimo con Dios, que seguro que uno si lo puede grabar, quiere editar un disco y hay hermanos que se gozan y lo quieren llevar a sus casas. Bueno, gloria a Dios por todo ello. Y si algún hermano se beneficia en su bolsillo, allá él. Pero no predicamos la palabra con la vista de beneficiarnos económicamente y creo que tampoco alabamos a Dios con la idea de obtener un rédito económico de ello. Bueno, eso quería compartir con ustedes. Cuando lo escuché hablar me vino eso al corazón, hermano. Amén. Amén. Sí, es muy importante lo que usted dice, hermano. Yo he ido a países donde usted no puede traer, por ejemplo, la música de Maranata,
no puede traer la música que comúnmente nosotros cantamos en nuestras congregaciones, porque simplemente no la entienden y no se identifican. Así de simple. Estando allá con nuestra hermana Janet en Machopampa, los hermanos allí, pues son quechua, adoran de una manera totalmente diferente. O sea, ellos adoran como ellos identifican a Dios. Es una manera totalmente diferente. Pero lo importante aquí, hermano, es que nosotros tenemos que entender que la adoración a Dios no tiene nada que ver con instrumentos, no tiene nada que ver con música, no tiene nada que ver con tonos, no tiene nada que ver con eso. La adoración a Dios es algo que nace y que brota de entender quién es Dios y lo que hace por su pueblo. Nosotros alabamos al entender los grandes hechos de Dios por su pueblo. Y nosotros adoramos a Dios cuando entendemos quién es Dios. Entonces la adoración y la alabanza dentro de la iglesia hasta cierto punto ha desaparecido porque le hemos dado énfasis al volumen, le hemos dado énfasis al colorido, le hemos dado énfasis a los tonos, y usted sabe de que usted puede controlar a quien sea con los tonos de cualquier canción. O sea, los tonos tienen que ver mucho con que si usted se alegra o si usted se entristece. Los tonos de la música. Por eso es que Dios hace que la adoración, dice, el día viene y el día es en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Es totalmente diferente a lo que nosotros estamos experimentando el día de hoy. Cuando se hace mención de la palabra adoración, en el capítulo 22, verso 5 de Génesis, dice la palabra de Dios. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. Y cuando usted ve esa palabra, dice, ¿cómo van a adorar? Si no había una batería, no había una trompeta, no había tambores, maracas, no había... ¿Cómo es que iban a adorar? Porque la gente de hoy ha sido enseñada a que nosotros solamente podemos adorar. Marco Witt, el otro, esto, aquello, y tenemos que tener todas esas pampas y ese colorido. No, la adoración a Dios no incluye tantas cosas. Incluye verdaderamente un corazón agradecido y un corazón que entiende quién es Dios y qué es lo que ha hecho por su pueblo. Lo demás son cánticos, lo demás son expresiones, lo demás son poesías, lo demás son cánticos transicionales que nos mantienen y que nos ayudan y bueno, puede decir una infinidad de cosas. Lo triste del caso, hermano, es que nosotros hemos reemplazado dentro de la iglesia lo que es la alabanza y lo que es la adoración. Yo le pregunté una vez en una congregación donde estaba hablando, ¿cuál es la diferencia entre adoración y alabanza? Y una hermana me dijo, muy fácil. Una alabanza es rápida y una adoración es lenta. Eso es adoración y eso es alabanza. Y ese es el conocimiento que nosotros tenemos el día de hoy de la adoración y alabanza. No, la alabanza tiene que ver con la celebración del pueblo de Dios, de los hechos de Dios por su pueblo. Dios hace tantas cosas por nosotros que lo único que nos queda es alabarle porque nos ha salvado, alabarle porque nos ha sanado, alabarle porque nos protege, alabarle porque nos suple, alabarle por todos los hechos grandes que Él hace para su pueblo. Y le adoramos cuando vemos lo santo, lo omnisciente, lo grande, cuando vemos que Él tiene el control de todas las cosas, cuando vemos lo fiel que es Él. Cuando vemos que es omnipotente, omnisciente, lo adoramos por quién es Él. Y eso no tiene nada que ver con el ritmo que usted le ponga o la velocidad. Tiene que ver con una actitud de reverencia, de entendimiento, de conversión por lo que Dios es en su vida. Hermanas, les aplaudo a ustedes por el trabajo tan maravilloso que han desarrollado. Me han ministrado, me han encantado todas las ponencias que hemos tenido el día de hoy.
me han encantado. Me encantó mucho que lo que presentó Keilita, que si existen los profetas hoy día o no. Me encantó mucho, hermanos, que tú dijiste recibía instrucciones de parte de Dios. Hay muchos profetas el día de hoy que no reciben nada de Dios, pero dicen que es de Dios, porque quieren llamar atención hacia ellos mismos. Y todo lo que hay detrás es el dinero, la avaricia, la fama. Triste, pero es la realidad. Ok, hermanos, si nadie de ustedes tiene absolutamente nada que compartir y hablar, entonces vamos a despedir este foro el día de hoy. Nos hemos pasado 6 minutos y no les quiero quitar más su tiempo. Carlitos. Bendiciones, hermanos y hermanas. Muy linda la exposición del tema. Pues el hermano fue de grande bendición. Solamente quería comentar acerca en un resumen, lo expuesto por las hermanas, que es un tema es tan complejo y es tan fuerte porque lo estamos viviendo hoy en día. Todo lo que habló Pablo acerca de este tema en Tesalonicenses, lo estamos viendo hoy en día. Y es importante porque está golpeando de una manera muy fuerte a la iglesia, pero sé que no va a prevalecer porque todo aquel que pelee contra Dios no va a poder prevalecer. Escuchar la sana doctrina definitivamente penetra el hombre interior porque está siendo confrontado. Lo que pasa es que hoy en día esto toca la herida de muchas personas que no quieren ser sanadas porque no andan en busca de un salvador, no andan en busca de un doctor, de alguien que sane y limpie sus heridas, sino más bien yo podría decir que andan en busca de un asesor que les ayude a crecer en todas sus áreas, especialmente la parte económica, pero sin sanidad, sin sacrificio, sin compromiso, sin sometimiento, sin sufrir, teniendo una idea falsa de la prosperidad. Han cambiado el gozo del Señor por entretenimiento, y ahí es donde incluye la música y el tema que ustedes acaban de tocar. Rostros y voces hermosos, escenarios increíbles, pero lejos del Espíritu Santo de Dios, lejos de aquel sufrimiento, lejos de aquella angustia que puede sentir un adorador a la hora de adorar, esa angustia que lo lleva a uno a someterse al Señor y a entender que no somos nada sin Él. Han quitado a los líderes de la sana doctrina y han permitido falsos pastores que maquillan la palabra para agradar al pueblo, y considero yo incrementar el número de diezmantes. Así como quisieron matar a los profetas del Antiguo Testamento, creo firmemente que muchos hoy en día desearían eliminar a los hombres de Dios que aún llevan esa sana doctrina. Y ahí se cumple la palabra en 2 Tesalonicenses, que estamos viviendo en esos días donde se iba a manifestar fuertemente la apostasía. Y no queda más que después de un breve tiempo ya se manifieste y que ya está el hombre de pecado, el anticristo. Estos días estamos viviendo hoy día y por eso debemos mantenernos firmes en la palabra. No podemos descuidar en ni un solo espacio. La iglesia debe estar fuerte, debe estar prevaleciendo, agarrada del manto del Señor, porque los vientos son fuertes, los días son malos, como dice en la palabra. Y es por eso que estos temas son tan importantes, porque a la larga, aparte de llenarnos, aparte de entender, nos advierte, y lo tomo como una advertencia, de que no podemos estar durmiendo en estos tiempos, porque mucha gente se está yendo rumbo al infierno por estar creyendo en todos estos apóstatas, todos estos herejes, todos esos falsos profetas que profetizan solo bienes gananciales, no profetizan oración, ayuno a una iglesia que se está yendo rumbo al infierno. Están profetizando más sanidad, más economía, empresas nuevas, y eso es lo que debemos cuidar hoy en día, y no permitir en la iglesia, y no permitir que eso entre en lo más mínimo en nuestros corazones, ni en los corazones de todos aquellos que permanecen en la unión en Dios. Y quería hacer énfasis en esto, hermano, porque realmente es un celo que tomamos todos nosotros en la palabra. Sé que hay muchos hermanos que todavía se mantienen firmes, que han tenido años y se mantienen firmes en la palabra, y hay otros que lamentablemente después de muchos años de predicar acerca de la venida del Señor se han vuelto atrás, y aún así se han atrevido a arrepentirse de todo lo que predicaron años atrás.
Entonces, por eso debemos estar cautelosos y debemos estar despiertos, velando, como dice la palabra, día y noche, hasta la hora bendita en que nuestro Salvador venga por nosotros. Entonces quería, hermanos, hacer este pequeño comentario, este énfasis, ¿verdad?, en la advertencia que tenemos hoy en día de celar, de mantener con un celo viviente y firme la palabra poderosa de Dios. Amén. Señor los bendiga, hermanos. Gracias, hermano. Amén. Voy a terminar con esto, un comentario. Cuando yo escuchaba al hermano Carlos hablar acerca de esto, hay una doctrina, una línea doctrinal que se llama dominio ahora. Es los que frecuentemente usted va a escuchar hablando de los decretos, hablando de pactos, hablando de una infinidad de cosas. Ellos le enseñan al pueblo que ellos han sido escogidos por Dios, ¿ok? Y algunos de ellos lo dicen, que ellos han sido escogidos por Dios para quedarse durante la gran tribulación a guiar al pueblo que se convierta. Y que por esa razón es que ellos están recogiendo lo más que puedan de dinero para poder continuar la obra de Dios cuando el pueblo de Dios ya se haya ido. Para que usted tenga una idea de cómo engañan al pueblo de Dios. Y según ellos es que ellos se están preparando como siervos para sufrir durante ese periodo y por lo tanto usted tiene pues que cooperar para que ellos hagan la obra futura misionera dentro del periodo conocido como la gran tribulación. Triste, pero es cierto. Lo más triste, hermano, es que muchos de nosotros caemos en esos rollos y en esas creencias. Y por temor, hermanos, muchas veces no salimos de esas iglesias donde se predica eso y tenemos que considerar eso. Tiene que hacer algo. Así que Dios me los bendiga, hermanos, a todos ustedes. Continúen firmes en la obra. Lean su Biblia, hermanos. Yo de verdad, verdaderamente yo les digo, les hablo de lo más profundo de mi corazón. Este ministerio existe con el propósito de hacerle un llamado a la iglesia, a que regresemos al texto sagrado, a la Biblia. Si usted como parte de este ministerio no lee su Biblia, entonces, hermanos, hemos fallado en nuestra misión. Lea su Biblia. Levante su Biblia. Léala. Léala. Todos los días léala. Por favor, se lo suplico en el nombre del Señor que lo haga. Los amo a todos, hermanos, y continuemos orando. En estas próximas semanas vamos a tener vigilias, hermanos, solo de 1 hora en la noche cuando ya todos estén en casa. Y vamos a orar, uno por uno vamos a orar por las diferentes peticiones que tenemos, necesidades. Tenemos que orar como pueblo. Amén. Así que les amo. Saludos a todos, hermanos, y nos estamos viendo ahí en los foros y en las reuniones, ¿ok?